La Belle Époque. ¿La Belle Époque qué es? La Belle Époque es un periodo de tiempo en Europa que después de las unificaciones de Italia como nación y de Alemania como nación, se empezó en Europa un largo periodo de paz. No es lo normal, pero hubo un periodo desacostumbrado de paz. Entonces, esta paz favoreció que hubiera una revolución industrial y esta revolución industrial favoreció el bienestar de los europeos, un poder adquisitivo, unas condiciones de vida. Entonces, ese periodo de tiempo de paz y de revolución industrial es la Belle Époque, justo después de la unificación de Italia y de Alemania. Sin embargo, por mucho que fue un periodo de paz relativo, no se terminaron los conflictos que había en Asia y en África por cuestión de las colonias. Entonces, hubo una guerra entre Francia y Alemania y Otto von Bismarck, el alemán, ganó a Francia. Y eso hizo que la gente tuviera la sensación que era mejor utilizar la fuerza que no el compromiso entre los distintos países. Y en la década de 1870 hubo una crisis que llevó a los países a llevar políticas proteccionistas y se acabó con el libre mercado, el libre comercio entre los países, y aquello se frenó y hubo una política proteccionista. En la década de los 70, que hubo una crisis, ¿verdad? Pues entonces los franceses perdieron Alsacia y Lorena, que son unas regiones que están entre Francia y Alemania. Y la agricultura también, se fue a pique. Sin embargo, Francia se recuperó de haber perdido una guerra contra Alemania, contra Bismarck, que hemos visto antes. Hubo unas elecciones y ganaron los conservadores, los del PP, los de derechas, gracias al voto de comerciantes, empleados, agricultores. Y los radicales, los rojillos, los de izquierdas, los de Podemos, aunque no ganaron las elecciones, tuvieron un programa de reformas democráticas y eso caló en la gente. Los rojillos se organizaron a partir de 1880 gracias a que sacaron de la cárcel, en una amnistía que hizo el gobierno, una amnistía que sacaron de la cárcel a unos revoltosos que hicieron la comuna. No sé lo que es la comuna, pues alguna revolución o alguna cosa de esas. Seguimos con la Belle Époque. Ahora a los ingleses. El Reino Unido, prosperidad en el Reino Unido. El Reino Unido siempre ha sido una potencia industrial y durante esa época se mantuvo como vanguardia de la industrialización. ¿Esa riqueza de dónde venía? ¿Solamente de la industrialización? No. ¿Solamente del comercio? No. De toda la riqueza que traían de las colonias. Entonces, sabemos que en Inglaterra, en el Reino Unido, había un sistema liberal parlamentario. Y eso es lo que permitió que se hicieran conquistas en la democracia. Y eso repercutió en las buenas condiciones laborales, higiénicas de los obreros en las fábricas. El presidente del gobierno o el primer ministro que llaman allí, un tal Disraeli, enfocó su política en consolidar el dominio sobre la India. Y eso contentó a las clases populares y a los obreros que trabajaban en las fábricas, porque sus productos los vendían en las colonias. Tanto pensaba el Disraeli en la India que propuso a la reina Victoria ser proclamada emperatriz de la India. Total, nada. Hemos visto la Belle Époque en Francia, en Reino Unido. Vamos a ver ahora qué pasó en Alemania, la Alemania del Reich, el imperio alemán de Bismarck. El Reich estaba constituido por 26 estados y eran como especies de autonomías, cada uno tenía su autonomía. Alemania tenía dos cámaras, una elegida por sufragio universal, por elecciones, y la otra estaba compuesta por los representantes de cada uno de esos estados, de esos Länder. El poder estaba concentrado en el gobierno y en el canciller, en Bismarck.
Bismarck tenía el apoyo de los burgueses y de los nobles. Y en Alemania, como son muy ilustrados y saben mucho y han leído mucho, había dos fuerzas políticas. Una de centro, que eran católicos, ahí estaban votando los agricultores, las clases medias y tal, y los socialdemócratas. Socialdemócratas. Que eran los rojillos, los de izquierdas, de inspiración socialista, y cada vez estaba cuajando más en la clase obrera. El sistema de alianzas. ¿Qué es esto del sistema de alianzas? Fue una alianza que hubo entre Alemania, Austria y Rusia. ¿Qué pasó? Que hubo una guerra entre Francia y Alemania, ganó Alemania, y las miras de Bismarck, el alemán, eran aislar a Francia. Lo tuvo fácil. ¿Por qué? Porque por una parte Inglaterra no se quería involucrar, Inglaterra estaba a lo suyo, a ampliar su imperio colonial. Y por otra parte, Alemania, Austria y Rusia eran los únicos tres estados autoritarios, conservadores de derechas que había en toda Alemania. En toda Europa, en Europa. Entonces se unieron los tres en 1873. Y sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. La cuestión de Oriente. ¿Qué es esto de la cuestión de Oriente? La cuestión de Oriente era lo que tenían pensado esa alianza de los tres países, de los tres imperios, Alemania, Austria y Rusia, qué es lo que tenían pensado hacer con el imperio otomano, que estaba en plena decadencia. Austria, después de la derrota con Prusia en 1867, dejó a Hungría independizarse. Así que el imperio se dividió en dos estados, en Austria y en Hungría, y eso que da lugar al imperio austrohúngaro. Austria tenía su gobierno, Hungría tenía su gobierno, y los dos formaban el imperio austrohúngaro, y tenían un emperador, un tal Francisco José. Paco Pepe. Después, por su parte, Rusia. Rusia era el más autoritario, tenían los zares, con una gran represión política. Y dentro de la burguesía y los intelectualillos, estos intelectualillos formaron dos movimientos, los nihilistas y los populistas. Tanto Austria como Rusia estaban obsesionados en controlar los Balcanes. ¿Por qué? Austria pensaba que esa zona del Imperio Otomano podía ser un sitio donde ellos se pudieran expandir. Y los rusos, que en su defensa de los pueblos eslavos, que también eran cristianos ortodoxos como los rusos, buscaban también una salida hacia el Mediterráneo. Entonces también tenían puestas las miras sobre los Balcanes. ¿Era una expansión territorial? No. También era una expansión política y económica sobre el resto de los estados que estaban en la parte oeste de Europa. Van los rusos y no se les ocurre otra cosa que declararle la guerra al Imperio Otomano. Va Bismarck en el Congreso de Berlín de 1878 y obligó a Austria a aceptar la nueva situación y obtuvo a cambio la administración de una región muy amplia sobre Serbia, y Austria pasó a gobernar Bosnia-Herzegovina. El pacto que tenían entre Alemania, Austria y Rusia se renovó en 1881. Parecía un gran triunfo de Bismarck y que todo iba muy bien, pero entre Rusia y Alemania hicieron un pacto de que en el caso de que hubiera una guerra entre Austria y Rusia, Alemania no intervendría. Y ese era un pacto secreto. Los austríacos no tenían que saber nada. Entonces, Bismarck en 1890 pidió la dimisión. 2 años antes había llegado al trono Guillermo II, un emperador que ni de coña quería compartir el poder con el viejo Bismarck. Ya hemos visto la Belle Époque, lo que había pasado en Europa y tal. Hay que estudiar ahora la expansión colonial. Desde el descubrimiento de América y hasta el siglo XVIII, la cuestión se había concentrado en América, pero
en África, en Asia y en el Pacífico se utilizaba solamente como puntos de abastecimiento de las flotas y de los barcos negreros. Pero en el siglo XIX las cosas empezaron a cambiar. Por ejemplo, en la India realmente fue colonizada por una compañía privada, la que se llamaba la Compañía Británica de las Indias Orientales. ¿Cómo? Compañía Británica de las Indias Orientales, que ocupó la costa oriental, o sea, la parte más alejada de la India, en el puerto de Mumbai, y era solamente un interés comercial. Hacía gestiones comerciales, pero ya en el siglo XVIII empezó ya no solamente a hacer negocios, sino ya a hacer dominio político y a extenderse hacia el interior de la India. Y ya en 1848, a mediados del siglo XIX, la compañía empezó a declinar esa responsabilidad y se la dio a la corona británica. Eso es la India. Argelia. Los franceses conquistaron militarmente Argelia y todo el norte de África, que por aquella entonces pertenecía al Imperio Otomano. Como este Imperio Otomano estaba en decadencia, va a Francia y en 1830 se coge la ciudad de Argel y después todo el territorio de Argelia. Volvemos otra vez a Oriente, nos metemos en China. Los británicos no hicieron colonias en China, pero sí obligaron a los chinos a que se abrieran sus puertos al comercio europeo y que se abrieran también diplomáticamente con el resto del mundo. El conflicto más característico y que más nos suena a todos de aquella época entre los ingleses y los chinos fueron las guerras del opio. Todo esto que estamos viendo fueron iniciativas aisladas. Ninguno de los países tenía la ambición de conseguir esas colonias. Tanto es así que la misma Inglaterra concedió a Canadá y a Australia, allá por 1840, el derecho de tener un parlamento propio y un gobierno autónomo. Por 1860, ni Bélgica, ni Alemania, ni Italia, ni España parecía que no estaban interesados en conquistar ni África ni Asia. Pero amigo, en 1870 se lanzaron a su conquista. Vamos a ver la expansión colonial sobre Asia. Ya hemos visto que la expansión colonial propiamente dicha fue a partir de 1870 y aquello duró 40 años, la expansión colonial, y se orientó sobre Asia, sobre el Pacífico, sobre todo sobre África. Pero ahora lo que vamos a ver es sobre Asia. ¿Qué países se lanzaron sobre Asia? Pues el que está al lado, Rusia. Se lanzó también Francia y el Reino Unido. Vamos a ver la India. Estaba administrada por una compañía privada, una compañía comercial privada desde 1757. Y en 1877 aquello ya le vino grande a esa compañía privada y se la pasó al Imperio Británico. Sobre 1830 los rusos colonizaron Siberia, esa parte extrema de Oriente, una región despoblada, y en 30 años fundaron la ciudad más extrema que hay allí, Vladivostok. A finales del siglo XIX, en 1891, empezaron a construir el ferrocarril hasta Vladivostok, el famoso tren transiberiano, y conectaba pues Vladivostok y Moscú y Vladivostok. Rusia también se expandió hacia Asia Central, esa zona donde están Nakimistán, Napumkestán y tal. Turquestán. Los rusos, cuando se metieron en el Turquestán, ¡pac!, se toparon con los ingleses. Pero para evitar males mayores y evitar conflictos entre las dos potencias, entre Rusia y los ingleses, dejaron por medio ahí el territorio de Afganistán y como un estado independiente. Y Afganistán separaba las conquistas de los rusos de las posesiones de los hijos de la Gran Bretaña coloniales en la India. Hacía de frontera. Indochina. Indochina fue ocupada tanto por los franceses y por los británicos. Vaya dos. Y en esa península de Indochina habían constituido dos reinos independientes,
el reino de Anán, que es el actual Vietnam, y el reino de Siam. Anán y Siam. Anán es la actual Vietnam y Siam es la actual Tailandia. Anán, Siam, Vietnam, Tailandia, ni. Vámonos ahora a ver el colonialismo en África. La colonización de África fue rapidísima. En el norte de África eran un conjunto de estados débiles y mal organizados. Un poquito más abajo, en la zona del Sáhara y en el noreste, allá por Egipto, eran unos reinos musulmanes, herederos del imperio de Ghana y de Mali, pero estaban disgregados y estaban en declive, en decadencia, nada. En el centro y en el sur de África, ¿qué había ahí? Unos pastores nómadas, unos campesinos, agricultores con guerras entre tribus, comercio de esclavos entre ellos. Vamos a ver un poquito de África del Norte. Los franceses se fueron a por Túnez y a por Egipto. Túnez y Egipto fueron ocupados primero por los franceses en 1881 y luego por los ingleses en 1882. Túnez y Egipto eran parte del Imperio Otomano, pero tenían una cierta independencia. ¿Qué querían los ingleses en esa zona de Egipto? No eran tontos los tíos, querían el control sobre el canal de Suez, que fue inaugurado en 1869. ¿Y qué estrategia tiene el canal de Suez? Pues que pasan los barcos entre la India y Europa. El África Occidental, la que da al Atlántico. Los franceses se quedaron emberrinchados porque los ingleses habían cogido Egipto, pues venga, ahora nosotros el África Occidental. Y queda la parte del centro de África. ¿Quiénes fueron para allá? Los belgas. ¿Y qué crearon en África? El Congo. ¿Qué era el Congo? Pues ni más ni menos, una finca personal del rey Leopoldo II de Bélgica. Toma ya, menuda finca. Al llegar los belgas, los portugueses van y se quejan, porque llevaban muchos siglos ahí, en Angola. Y para evitar conflictos, Bismarck, en 1884, organizó la Conferencia de Berlín. Y queda la parte de África nororiental, la del Cuerno de África, y la suroriental, toda la parte que da hacia el Índico. Los ingleses no eran tontos, y dejó a los belgas y a los franceses que ocuparan la zona de desiertos y las junglas. ¿Qué pretensiones tenían? Como ya tenían Egipto y el canal de Suez, una franja de toda la costa este de África hasta llegar a la ciudad del Cabo, hasta Sudáfrica. Desde el Cabo se meten en el río Zambeze, lo remontan y llegan hasta el lago Nyassa. Y allí pararon el carro en 1890, porque se toparon con los alemanes, que habían ocupado Tanganica. Y eso frenó a los ingleses de su proyecto que tenían de unir las posesiones entre el norte y el sur de África. Las causas del colonialismo. ¿Qué causas fueron las que empujaron a los países europeos a colonizar África, Oriente? Pues en primer lugar, las materias primas. En esos territorios habían unas materias primas que podían utilizar las industrias europeas. Más aparte, tanto en Asia, en India, en África, muchas personas que pueden consumir los productos manufacturados aquí en Europa. Pero no solamente es el factor económico el que impulsó a los países europeos, a Francia, Inglaterra, a colonizar África o Asia. También había intereses políticos, culturales y psicológicos. Por ejemplo, el que más territorios o el que más ganancias tenía en África, se le presuponía una hegemonía en Europa. Demostraba así su superioridad con posesión en colonias. Después, las clases dirigentes pensaban que ser una potencia colonial en África favorecía la identidad nacional. La identidad nacional. Y después también estaba la creencia de la superioridad del hombre blanco y su civilización. Todos los beneficios de la civilización occidental la llevábamos a esos
salvajes de otras partes del planeta. La mayoría de las conquistas que el hombre blanco hizo en África, sobre todo, fue mediante el uso de la fuerza. Ya una vez colonizado un territorio, seguía no solamente el uso de la fuerza por la conquista, sino la rudeza de una explotación económica para extraer las materias primas de esos territorios. No todo fue negativo. El hombre blanco llevó a esos territorios nuevas vías de comunicación, nuevas técnicas de cultivo, avances médicos, escuelas, universidades. Pero esas transformaciones que llevamos nosotros los europeos tuvo un efecto devastador sobre el África, sobre todo el África subsahariana. ¿Por qué? Porque allí predominaban las tradiciones no escritas. No existía el concepto de Estado, eran tribus. No existía una economía de mercado, ellos tenían una economía básicamente de subsistencia. No existía el concepto de propiedad privada, ni del trabajo remunerado. Los colonizadores, por los más distintos motivos, impulsados por la ambición, por racismo o por simplemente llevar nuestra civilización a esos territorios, no se plantearon que estaban destruyendo las tradiciones africanas. Los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. En 1860 había 110.000 kilómetros de vía ferroviaria, pues más de la mitad lo tenían Estados Unidos. ¡Hala! La población, que llegaba a 30 millones de habitantes, había aumentado significativamente debido sobre todo a la emigración. Según pasaban los años, empezó a diferenciarse los estados del norte de los estados del sur. Los del norte tenían una industria desarrollada, mientras que los estados del sur basaban su economía en el cultivo del algodón y del tabaco, gracias a la mano de obra esclava procedente de África. La incorporación en 1860 de nuevos estados originó un dilema. ¿Qué se haría con la esclavitud que estaban en los estados del sur? Ese fue un problema de fondo que causó al final una guerra civil en Estados Unidos entre 1861 y 1865. Abraham Lincoln pertenecía a una familia humilde de cultivadores, llegó a ser abogado y en 1854 fundó el Partido Republicano. El programa de este partido era abolir la esclavitud, poner aranceles a los productos extranjeros para así proteger la industria nacional y la distribución gratuita de tierras a todos los que se fueran al oeste. Este programa gustó y le llevó a la presidencia de los Estados Unidos en 1860, pero hubo una parte de los estados que no aceptaron el resultado y se separaron de la Unión y formaron la Confederación. Esos eran los estados del sur, la Confederación. Lincoln se tuvo que enfrentar a estos estados separatistas para así salvar la unidad del país. Guerra civil en Estados Unidos, entre 1861 y 1865. Los del norte y los del sur se liaron a palos y estuvieron 4 años. Ninguno de los dos había previsto una guerra tan larga. Provocó 600.000 víctimas y terminó con la victoria de los estados del norte. ¿Por qué? Porque los estados del norte tenían 20 millones de población frente a los 9 millones de los estados del sur, y el desarrollo industrial del norte también demostró que la siderurgia, la mecánica podía convertirse en un instrumento militar. De tal manera que ganaron los del norte y los del sur tuvieron que aceptar la ocupación en su territorio por el ejército de la Unión. Los del sur eran los confederados y los del norte eran los de la Unión. Entonces también tuvieron que abolir la esclavitud y tuvieron que reconocer el gobierno del Partido Republicano. En esta guerra hay que destacar la función del ferrocarril. Tuvo un papel decisivo. ¿Para qué? Para poder llevar de unas zonas a otras grandes cantidades de tropas a lugares muy remotos. También importante fue el telégrafo para coordinar las maniobras, desde los despachos de los generales hasta donde se estaba desarrollando las batallas.
Así vemos que el avance tecnológico que había dado a la humanidad grandes avances también se utilizaba para provocar muertes. También se desarrollaron armas como la granada de mano, la mina, de esa de la que pisas y explota, el rifle, la ametralladora. La posguerra de la Guerra de los Estados Unidos tuvo que comenzar sin la presencia de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue asesinado, según dice aquí, por un fanático surista. Ya. Los sucesores, la verdad es que no tuvieron voluntad ninguna de dar el bienestar a los liberados esclavos. Y estos terminaron pues convirtiéndose en pobres campesinos sin tierra. En definitiva, siguieron siendo esclavos. A pesar de haber muerto 600.000 personas, esto no impidió a un gran desarrollo de la nación de los Estados Unidos, debido a 3 factores. Primero, que la población creció muy rápidamente. En 1861, 31 millones. En 1900, 80 millones. O sea, en apenas 40 años se incrementó de 31 a 80 millones. No solamente por la natalidad, sino gracias a la inmigración procedente de Europa. En esa época se terminó la colonización de los estados del oeste. Se llegó hasta el Pacífico. ¿Qué pasó? Que los indígenas quedaron prácticamente exterminados en crueles campañas militares entre 1866 y 1890. Los indios exterminados. Y después, una característica de la economía de los Estados Unidos es el gran proteccionismo comercial, mucha abundancia de materias primas y un mercado en continua expansión que impulsó la industria siderúrgica, la industria mecánica, la industria eléctrica. Estados Unidos empezó a crecer de una manera vertiginosa y eso lo que conllevó es que atrajo a millones de individuos que venían de todas partes del mundo. Los mismos yanquis estaban convencidos de pertenecer a un gran país y además con unas características totalmente distintas a las potencias europeas. Mientras que los países europeos fundaban colonias y ejercían su control sobre países lejanos, en Asia y en toda África, los Estados Unidos al revés. No ejercían un control político directo fuera de sus fronteras, pero lo que sí hacía era exportar a todo el mundo su modelo de sociedad. De tal manera que este joven país no solamente se desmarcaba de las potencias coloniales, sino que además estaba tomando el papel de defender a todos esos pueblos colonizados una vez que todos esos países colonizados se hubieran independizado. Pues vamos a ver Japón del siglo XIX, y vamos a ver su modernización. ¿Por qué? Porque a mediados del siglo XIX Japón era un estado feudal. Los súbditos veneraban al emperador como si fuera un dios, aunque éste no ejerciera ningún poder efectivo. Era un monigote. Porque desde el siglo XII el poder estaba ejercido por el shogun o el gobernador. Por debajo del gobernador estaban los grandes señores, los daimyos o daimyos. Estos daimyos tenían ejércitos y funcionarios propios. Y dentro del ejército, los cargos más altos, los cargos militares más altos y el alto funcionariado estaba ocupado por los samuráis. ¿Quiénes eran los samuráis? Los samuráis era una pequeña nobleza que estaban aleccionados en el uso de las armas, eran guerreros. Japón no participó como Europa del desarrollo de la industria ni del comercio. El 80%, el grueso de la población japonesa trabajaba en la tierra y estos pagaban a los daimyos 1/3 de las cosechas, 1/3. ¡Hala! A mediados del siglo XIX, en 1858, llegaron barcos de guerra yanquis y obligó a Japón a abrirse al comercio exterior, ya ves tú. Entonces los samuráis y algunos daimyos comprendieron que para protegerse de los países occidentales no tenían otra salida que modernizarse. Y tenían que modernizar la política, la sociedad y el ejército y la economía. Tenían que modernizar
tanto la política como la sociedad y el ejército y la economía, esas tres cosas. La política. En 1868 destituyeron a los shogun. ¿A quiénes? ¿A quiénes destituyeron? A los shogun. Y se formó un gobierno nacional que estaba a las órdenes del joven emperador, que se llamaba Musuhito. La modernización de la sociedad y del ejército. El emperador Meiji proclamó la conversión del Japón en un estado democrático, de corte de tipo occidental, como los europeos, y se le ocurrió abolir el sistema feudal y dijo que todos los ciudadanos eran iguales, declaró la igualdad de los ciudadanos. Y en cuanto a la economía, se desarrolló un moderno sistema fiscal de impuestos y se unificó la moneda, porque antes cada uno a su bola, pues unificaron la moneda. ¿Cómo se desarrolló la industria textil y la industria mecánica? Pues vendieron las tierras de los daimos. No solamente se compraron máquinas, también contrataron a ingenieros y expertos occidentales, europeos, y se encargaron de mandar jóvenes japoneses al extranjero, sobre todo a Alemania y a Estados Unidos, para que aprendieran ciencia y tecnología y tal. La conclusión es que en apenas 20 años, en 2 décadas, Japón pasó de ser una sociedad feudal a pasar a ser una sociedad realmente moderna. Eso es un hecho insólito en la historia. Y ese éxito se debió, sobre todo, a la decisión que tomaron los samuráis y buena parte de los daimos en apoyar la decisión del emperador y dirigir ellos mismos el proceso de transformación del país. Los samuráis y los daimos tuvieron que renunciar a sus derechos ancestrales feudales e invirtieron todas sus riquezas en los nuevos bancos, en las industrias, en modernizar Japón. Eso sí que es una auténtica revolución, una revolución efectuada desde el mismo poder. Pero los japoneses, como son así, prefirieron llamarlo a eso la era Meiji. ¡Míralos! ¡Qué majos! Que su traducción viene a ser la era del gobierno iluminado, la era Meiji.